Hola amigos, bienvenidos un lunes más a Ecos del Domingo, este refrito sabroso del Evangelio que escuchamos el día de ayer. Hola José, ¿cómo te va? Mau, un gusto de verte, de encontrarnos un lunes más y a todos los que nos siguen, ¿verdad? A través de las plataformas digitales, un gusto también de estar con ustedes y poder compartir algo de lo que Dios va sembrando en el corazón de cada uno de nosotros. Claro, un Evangelio riquísimo el de ayer, ¿verdad? Bueno, tenemos una gran ventaja ahora que retomamos el tiempo ordinario, que a diferencia del tiempo de Pascua o las dos fiestas que siguieron después del tiempo de Pascua, que fue Santísima Trinidad y Corpus Christi, a partir de hace 3 domingos ya empiezan a tener una conexión más, más evidente los evangelios, Ujú. porque es una secuencia, vamos leyendo secuencialmente el evangelio, en este caso el de Marcos. Es la riqueza, digamos, del tiempo ordinario a la luz de la reflexión. Porque por lo menos lo que yo, bueno, lo que prediqué este fin de semana, y a veces intento hacerlo así, es vincular este evangelio con los dos que hemos leído anteriormente, para que veamos cómo de alguna forma el evangelista nos va guiando. Y esto lo podemos hacer en el tiempo ordinario. Así que no solo la riqueza misma del evangelio, sino de ubicarlo ya en un par de evangelios antes que nos han venido hablando de temas vinculados con este. Claro, y este que es el que sigue después de esa tormenta que pasan cuando Jesús les dice que vayan a la otra orilla. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Ahora vamos a ver cuando leamos el evangelio. Claro, entonces más bien Es un démosle de poco una. largo más bien, pero bueno, vamos a él. Claro, claro. Vamos leyendo por acá el Evangelio. Entonces, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que le hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una riqueza de evangelio, Claro, por si alguna persona dice, ay no, pero yo fui a misa el domingo y no era tan largo, es que hay una opción, ¿verdad?, de proclamación del evangelio también, que quita, digamos, la parte de la mujer hemorroísa y deja solo el texto de la niña que es resucitada, por uh-huh. aquello de que alguien le haya tocado una misa así, Sí, que no ¿verdad? se Pero nos vamos, Mau. asuste. Ok, en mis ecos, y voy a hacer mucho énfasis en la parte de la mujer hemorroidiza. Me ¿Mm? encantó un enfoque que le dio el padre Toto,
que nos decía que en el Evangelio se le pone nombre a Jairo, pero a esa mujer no. Que esa mujer muchas veces, bueno, que esa mujer representa más bien a muchos que llevan dolores por dentro, muchos que su enfermedad no se ve. Ella sufría de esa enfermedad y era una enfermedad que, digamos, estaba oculta para los demás. Entonces, que ella, al no llevar nombre, la podemos ver como que encapsula, ya envuelve a todas esas personas que sufren un dolor y que se tragan ese sufrimiento muchas veces, que muchos pasamos a veces por esas pruebas y tenemos un gran problema y nos lo vamos tragando, tal vez así estaba ella. La otra parte que quiero rescatar, ella llevaba 12 años con esa enfermedad y dice que había gastado su fortuna. Muchas veces nosotros gastamos la vida, gastamos tiempo buscando respuestas donde sabemos que no hay respuestas. En vez de buscar a Dios, buscar su camino. Ya, tal vez nos hemos apartado de ese camino, hemos buscado respuestas en amigos, en trabajos, en fiestas, en cosas materiales. Y con eso desperdiciamos nuestra fortuna. Y en el momento en que ella escucha hablar de Jesús, ella, como lo siento yo, no sé cómo lo ves vos, ella no lo conocía. Y fue en ese momento que escuchó hablar de Jesús. Y aún así ella tuvo esa fe. Dice, vamos a ver qué pasa. Ya he ido donde todos los médicos, he gastado todo lo que tenía. Voy donde Jesús. Quizás se sintió asombrada de ver tanta gente que lo seguía. Y ahí empezó a crecer su fe en que Jesús sí le podía hacer un milagro. Y ahí fue donde ella se abalanza sobre él para tocar su manto. Bueno, el borde de su manto, dice. Y me gustó también esa parte que nos decía el padre Toto ayer. El borde de su manto es lo más sucio, es lo que va arrastrando en el camino. Ella no se tiró a tocarle el hombro, no se tiró a tocar la espalda, sino el borde de su manto. Y ella creía que con solo eso podía ser sana. Entonces rescatar esa parte de su fe, de creer que aunque sea la parte más sucia de lo que llevaba Jesús, y tenía esa fe de que él podía hacerle un milagro. Entonces ella pasó de la fe a una acción. Bueno, combinó las dos cosas. No se quedó solo sentada esperando a ver qué pasaba, sino que ella trató de ser el detonante de ese milagro. Y ese detonante y esa fe que tenía hizo que automáticamente de Jesús brotara la sanidad para ella, que el mismo Jesús sintió que de él había brotado una fuerza sanadora. Después, la otra parte, Jesús, y sabiendo que iba mucha gente empujándolo, apretujándolo, se vuelve a preguntar que quién lo ha tocado. Y él fijo él sabía quién había sido, pero él quiere que nosotros también demos testimonio de eso. No solo que nos quedemos con el milagro, con la bendición nosotros, sino que digamos, sí, fui yo, fue Jesús el que me sanó, y dar testimonio de eso. Muchas veces nos guardamos las bendiciones para nosotros, nos llega algo bueno, algo bonito y hacemos así, nada más agarramos y para nosotros. Y tenemos que ser luz para los demás. Muchas veces una palabra, un testimonio, hace que otra persona se convierta o hace que una persona que esté hundida salga a flote. Entonces, esa parte sí la rescato mucho, de que Jesús no se lo dice directamente, pero sí se vuelve buscando que ella diga, fui yo, y casi que le diga, estoy sana. De hecho, Jesús después le dice, queda sana, vete en paz. Y por el otro lado, pasando a la parte de Jairo y su hija, y ese temor que le tenemos a la muerte, y cómo Jairo desesperado va a buscar a Jesús porque su hija está muriendo. Y nos lo mandaste en un mensaje la semana pasada. La muerte, que la muerte no es algo malo, la muerte es una transición más bien a Dios, es el paso que damos para llegar a su gloria. Pero le tenemos ese temor. Y con ese temor, Jairo tuvo también esa fe de ir a buscarlo. Y Jairo era jefe de la sinagoga. Y supongo que muchos de los judíos lo iban a criticar por buscar a Jesús. Ya sabíamos que ya Jesús, al ser una figura pública y predicar, y muchos de los jefes de la sinagoga estaban en contra de él. Entonces Jairo, aún sabiendo que lo podían criticar o hasta pasarle más por eso, fue a buscar a Jesús. Tuvo la fe de ir a buscarlo.
Y dos cosas ya para terminar. La niña que Jesús les dice está dormida, no está muerta, está dormida. Muchas veces en nuestra vida pasamos por desiertos donde nos creemos muertos y es un dormir, estamos en un sueño que ocupamos que Jesús nos tome la mano y nos levante para poder seguir. Y la otra parte que rescato ya para ir terminando, el final donde Jesús dice, denle de comer. Jesús muchas veces nos da la mano, nos levanta, pero tenemos que comer, tenemos que vivir de su palabra, la Eucaristía, su palabra, alimentarnos, crecer en la fe. No solo quedarnos con que nos resucitó, sino ahora sí, caminemos y alimentémonos de él. Creo que por ahí anda mi resumen. Bien, ahí decías una cosa importante con respecto a la mujer hemorroísa y lo mencionaste más marginalmente con Jairo. Y creo que es el tema que va mal. Bueno, los dos temas los mencionaste. Los dos temas que se van amalgamando son la fe y la vida. Porque lo que Jesús le dice a la hemorroísa es: hija, tu fe te ha salvado. Cuando llegan los criados de Jairo a decirle, no molestes al maestro porque tu hija está muerta, Jesús le dice, no temas, basta que tengas fe. Y si nos vamos al Evangelio del domingo pasado, ¿verdad? Cuando los discípulos quieren despertar a Jesús porque se están hundiendo, les dice, cobardes, aún no tienen fe. Y si nos vamos al domingo anterior, en la parábola del sembrador y del grano de mostaza, ¿verdad? Se nos invitaba a ver la fe así como en esa dimensión procesual de que aunque sea pequeña, aunque sea insignificante, aunque sea la más pequeña de todas las semillas, esa fe puede ir creciendo y debería ir creciendo y ojalá que vaya creciendo hasta formarse un arbusto fuerte, grande, que pueda sostenernos en la vida. Que pueda hacer que, depende, si tengo la fe como una semilla de mostaza o la tengo como un arbusto o como una planta muy pequeña o como una matilla que va creciendo o ya como un arbusto más o menos, pero todavía no en todo su esplendor, depende de eso. Yo puedo sentir miedo ante los problemas, las dificultades que tienden a amenazar mi vida. Depende de cómo esté mi fe. Yo podré tener miedo o a lo que está acabando con mi vida, como con los flujos de sangre, porque la sangre es la vida. Y depende de esa experiencia de fe, yo podría creer que Jesús tiene o no tiene poder sobre todas estas cosas, sobre el mal, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los fenómenos de la naturaleza, que es lo que nos ha ido presentando el Evangelio en estos días, ¿verdad? La invitación a que eso que nos decía el Evangelio hace 3 semanas, de que la fe tiene que crecer en nosotros, en la medida en que crezca, nos va a dar esa fuerza necesaria para poder enfrentar todos los dolores, todos los sufrimientos, todos los problemas, todas las dificultades que vamos llevando día con día. Eso, por un lado, me parece extraordinario, ¿verdad? De la unión de estos evangelios y de los temas que se nos van proponiendo. Un Jesús que es capaz o que se manifiesta, ¿verdad? Pues todavía estamos en una parte del evangelio donde Jesús se está dando a conocer quién es ¿verdad? La gente se asombra al final cuando Jesús resucita a la niña. Los discípulos se asombran cuando calma la tormenta. Y es la pregunta que el evangelista quiere que vaya quedando en el corazón de nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tiene fuerza sobre el mal? ¿Por qué tiene fuerza sobre la muerte? ¿Por qué tiene fuerza sobre la enfermedad? ¿Por qué tiene fuerza sobre el endemoniado? Porque hay un texto que no hemos leído, ¿verdad? Está la parábola de la semilla de mostaza. Luego pasamos al episodio de la barca, llegan a la otra orilla y hay un endemoniado en Gerasa que Jesús exorciza, cura, y después se devuelven en la barca y llegan a esta orilla donde está el episodio de hoy. Este episodio del endemoniado de Gerasa no lo leímos, no leemos todo el evangelio, leemos algunas partes en esta lectura continua. Pero es todo eso, es el evangelista diciéndonos quién es de alguien que tiene poder, que tiene fuerza sobre el mal, sobre la muerte, sobre los fenómenos de la naturaleza, sobre los problemas y las dificultades que podemos vivir. Y que la fe, ese creer en Dios, pero no solo creer aquí racionalmente, ¿verdad? Sino el creer con el corazón, el creer de verdad.
el acoger, no solo creer en Jesús o a Jesús, sino en Jesús. No solo creer en la doctrina cristiana, en los mandamientos, en la propuesta cristiana de vida, sino creer que es una persona que me ama, que es un Dios personal que me ama. Esa fe es la que nos va a dar la fuerza en medio de todas las dificultades. Eso por un lado me parece extraordinario, sobre todo porque estamos, ¿verdad?, en medio de tantas situaciones, la pandemia, la crisis económica, la economía muy detenida, ¿verdad? Empiezan todos esos casos de corrupción, que no es nada nuevo, pero que otra vez nos lo vuelven a sacar a la cara. Y uno a veces podría desesperanzarse mucho. Y uno ve mucha gente que, no, cuando le va bien en el trabajo, cuando le va bien en el negocio, cuando tiene una estabilidad económica, bendito sea Dios, gracias Dios, cómo creo en Dios, las bendiciones que me llegan de Dios, todo eso. Pero cuando es todo lo contrario, cuando te va mal, cuando estás agarrándolas del rabo, cuando el negocio quiebra, cuando te traicionan, cuando te roban, cuando te estafan, cuando te echan, cuando, ¿verdad?, no te cumplen, generalmente la experiencia va a ser: Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha, Dios no se acuerda de mí, Dios no existe. Justamente la fe que se nos invita en la Escritura es una fe en los momentos difíciles, una fe cuando no hay solución, una fe cuando estoy ¿verdad?, que se me parte la vida de dolor, de angustia, de miedo, de temor. Y la fe justamente, y es una puntualización importante, la fe no es que Dios va a intervenir para resolverme las cosas. No se trata de eso. Había muchas mujeres enfermas. Hubo muchos niños que murieron. Había muchos endemoniados. Hubo muchas personas que sufrieron en el mar por las embestidas de la naturaleza. Pero no todos, ni la mayoría, ni una gran parte experimentaron una curación milagrosa por parte de Jesús, ¿verdad? Jesús no viene a hacer milagros. Y es algo que tal vez a veces no podemos o no dimensionamos con la claridad que tendríamos que dimensionarlo. Lo que Dios quiere hacer por nosotros, lo hace, y lo hace por todos. No lo hace por unos cuantos. El don de Dios, el don más grande, el más importante de Dios, no es un don para 4 o 5 escogidos, sino que es un don para todos. Entonces el don de Dios no es la curación, no es evitar la muerte, no es curar la enfermedad, no es resolver el problema. Es la fuerza que tenés en el corazón para saber que puedes atravesar ese problema acompañado del amor de Dios. Y este domingo yo traté de poner algunos ejemplos, ¿verdad?, porque a veces hablar de cosas más teóricas es más complicado. Yo sé que mucha gente la pasa mal en este tiempo de pandemia porque no hay trabajo, porque hay deudas, porque se enjaranaron con tarjetas, porque le deben a los colombianos, ¿verdad?, porque han gastado la plata en la panameña, en la nicaragüense, en la dominicana, ¿verdad?, tantas situaciones que andan por ahí. Pero, por ejemplo, un tipo como Francisco de Asís, que teniendo todo económicamente decide renunciar a todo y vivir, por ejemplo, alimentarse de la caridad. Claro, en otro contexto, en otro mundo distinto al nuestro, pero nos dice que hay algo más importante incluso que la comida, que el vestido, que la seguridad económica, y que Francisco lo supo descubrir. Y a tal punto lo descubrió que no le importó renunciar a todo, absolutamente a todo. ¿Verdad? Si hablamos de dolor físico, hay tantos santos en la historia de la iglesia que han experimentado dolores y enfermedades que no se han curado, que Dios no los ha curado, ¿verdad? Teresita, el Niño Jesús, muere a los 24 años, San Luis Gonzaga muere en una edad parecida, ambos santos jóvenes y con un dolor terrible físicamente, y lo atraviesan con paz, con serenidad. ¿Por qué? De hecho, el caso de Teresita para mí es impresionante, porque además es una monja que vive en un convento, está con tuberculosis y nadie nota eso, ¿verdad? Eso siempre me ha sorprendido. Pues si fuera un convento de hombres, nadie se da cuenta si el otro se cambió el peinado, ¿no? Si, ¿verdad?
si se teñió el pelo, ¿no? Si anda de mal genio, ¿no? Los hombres somos un poco más dispersos para estas cosas, pero entre monjas que no sepan ver las caras, los gestos, es que no había. Ella sobrellevó la enfermedad con un amor más grande en su corazón que el dolor. Y eso es justamente la experiencia de fe, ¿verdad? Porque a mí me preocupa a veces cuando hablamos de la fe, en el sentido de que a veces decimos a las personas, no, no, tranquilo, tenga fe y va a ver que todo se va a solucionar. Claro, se va a solucionar en la eternidad. En la eternidad todo se va a solucionar y es el don de Dios para todos. Pero en esta tierra no todo se va a solucionar y no en todo va a intervenir Dios para solucionarlo o en casi nada. Eh, para solucionarlo como uno quisiera que lo solucione, ¿verdad? Pero sí para solucionarlo dándonos una paz, una alegría mucho más grande que el dolor y que el problema que estamos atravesando. Pero hay que la fe crezca, que pase de ser esa pequeña semilla a ser un gran arbusto. Y el otro tema, ahí ese sí es más corto, me encanta este Jesús disruptivo. ¿Cómo no lo van a odiar las autoridades religiosas de su Claro. época? Primero se le mete al endemoniado de Gerasa, se mete en la región pagana. O sea, Jesús atraviesa el lago, el evangelio que quedó entre el domingo pasado y este que no leímos, nos presenta a Jesús que se va a la región pagana, donde no debería ir, porque los judíos son muy cerrados entre ellos, Mm. y se van de los paganos, se mete con un endemoniado, se deja tocar con por una mujer que estaba impura. Esa mujer, la hemorroísa, estaba impura. Como cualquier leproso, esta mujer, como tiene flujos de sangre, según las leyes de Israel, cuando la mujer está con la regla, está impura. Y no puede tocar a nadie. Si vos te sentás en una silla que se sentó una mujer que está con la regla, quedas impuro también y tenés que ir a purificarte. Está excluida de la comunidad. Y si es un flujo de sangre de 12 años, imagínate el tiempo que tiene de estar excluida de la comunidad, de que nadie entraba en relación con él. Y Jesús se deja tocar por ella. Jesús toca a la niña que está muerta. Evidentemente la niña estaba muerta, ¿verdad? Jesús dice, no está muerta, está dormida, pero evidentemente es una forma de decir que él tiene poder sobre la muerte, pero la niña está muerta. Si no, no sería lo extraordinario de la acción de Jesús. Y toca a la muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, tocar un muerto, tocar una persona con sangre, tocar un leproso, supone una transgresión para las normas judías. Y Jesús las transgrede con mucha facilidad, porque hay una norma suprema siempre que es el amor. ¿Verdad? Y a veces nosotros parecemos más judíos que cristianos, porque entonces empezamos a decir, no, usted no debería ir, usted no debería ir allá, usted no debería juntarse con fulano, vea que sultano es mala influencia, vea que para acá, vea que para allá. Y empezamos a segregar un mundo de buenos y malos, gente con la que nos podemos juntar y gente con la que no. Hay gente que está tan equivocada, pero tan equivocada en el Evangelio, que solo le gusta reunirse con la gente que se encuentra en la iglesia. Cierto. Y entonces, ¿a dónde vas a iluminar? ¿A dónde vas a llevar el Evangelio? Se trata de que seas una luz en medio de mucha oscuridad, ¿verdad? Pero hay gente que no ha entendido esa lógica de Jesús y son católicos, entre comillas, que ojalá fueran cada día más católicos, ¿verdad? Como lo fue Jesús. Entonces me gusta este Jesús disruptivo, que este Papa es genial en estas cosas, ¿verdad? De pronto se arrodilla. Lo han criticado tanto porque los Jueves Santos hace la celebración de la misa vespertina, la Cena del Señor en las cárceles, y se lo hartaron porque en un lavatorio de pies había mujeres e incluso en un lavatorio de pies había gente no cristiana. Y que las normas, que esto, que el lavatorio, que es un signo de esto, que los apóstoles y que tienen que ser bautizados y tienen que ser hombres. Y el Papa, con una libertad que da el que sabe dónde tiene el corazón,
y que se va acercando entonces a este corazón, ¿verdad?, de Jesús. Entonces tiene estos gestos, este Papa que tenemos, ¿verdad?, que hace mucho más evidente esta libertad de Jesús para amar, para pasarle por encima las normas, cuando las normas me impiden amar. Y creo que por ahí un poco va la lógica de Jesús. Sí, un amor que tiene que romper cualquier esquema, cualquier norma, cualquier ley. Eso, normas, leyes, aunque sean religiosas, Ujú. Que ¿verdad? está por Hay que encima de romper, todo, porque la norma suprema es siempre el el amor, amor. ¿verdad? San Agustín lo resumía así: ama y haz lo que quieras. O San Pablo, ¿verdad? Para poner un texto bíblico, el que ama cumple la ley entera, dice Ujú. Pablo. Y eso es, creo que mucho de lo que nos falta comprender de este Jesús de quienes somos seguidores. Pero paciencia, es un proceso. De la semilla mostaza al arbusto hay mucho trecho. Sí, sí, con que vayamos echando raíces de esa semillita de mostaza, ahí vamos creciendo poco a poco. Vamos. Y ojo, no digo que tiene que ser de edad, ¿verdad? Ujú. El arbusto de la fe de Teresita, Niño Jesús, a sus 24 años, o de San Luis Gonzaga, no es un asunto de edad. Es un asunto de proceso que todos estamos llamados a hacer y a que sea fuerte, ¿verdad? Con una gran raíz, con una gran raigambre, una gran raíz. Un Santo Domingo sabio con 12 años. Un domingo sabio con 12 años. O sea, tenemos gente extraordinaria, ¿verdad?, que nos habla de que la fe no es un asunto de edad y que este crecimiento no es paralelo a la edad, ¿verdad? Yo puedo tener 80 años y todavía con una semillilla que le va saliendo así, una raicita pequeña. Ujú. Puedo tener 12 años como Domingo Sabio, ¿verdad? Y tener una fe muy fuerte, muy grande. O Carlo Acutis, para ponerlo aquí Eso un te iba poco a decir, un más, Carlo Cutis. Ujú. más cercano acá, ¿verdad? Santa María Goretti, tantos santos jóvenes que tenemos ahí en nuestra historia de iglesia. Ujú. Pero ahí vamos haciendo experiencia entonces, que el Evangelio nos siga marcando este camino, pero por lo pronto que la fe vaya creciendo, Que la que fe la, crezca y que ese amor rompa esquemas. y que ese amor vaya rompiendo esquemas. Lindísimo, lindísimo el programa de hoy. Estos últimos han estado Bueno, que y dejamos tarea al esperemos. final con solo ese comentario final de romper de echar raíces y romper esquemas. Hay bastante Sí, trabajo que hacer. ahí vamos poco a poco. Entonces, sí, esperemos que el próximo domingo también el Evangelio nos siga sorprendiendo y que podamos ir encontrando esas líneas, ¿verdad?, de Ujú. reflexión que nos ayuden a seguir creciendo, a que esa semilla crezca cada día Que siga más. creciendo. Ahí el poquito de agua, la luz, el abono. Ahí vamos de a poco. Ujú. Claro. Ok. Sí, sí, no. Muchísimas gracias, José, Bueno, por el Mau, un programa, gusto de lindísimo. verte y un gusto de verlos a todos a través de las redes sociales. Ojalá que esta palabra siga haciéndonos o ayudándonos a echar raíces y que nuestra fe siga creciendo. Es maravilloso tener la fe madura, ¿verdad? Cuando uno ve estos grandes hombres y mujeres de la historia de la iglesia, es maravilloso. La libertad, la paz, la alegría que transpiran, que se les nota, vale la pena dejar que eche raíces. Claro. Sí, sí. Así que ánimo, adelante. Para adelante todos y recuerden, los esperamos si Dios lo permite la otra semana, 4 de la tarde acá en Ecos del Domingo y hoy, si Dios lo permite, 7 de la noche, hora de Costa Rica, el rezo del Rosario a María Rosa Mística. Nos vemos, bueno, nos escuchamos ahora más tarde y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo a todos, bendiciones. Chao, chao, gracias. Decides que yo soy